Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Me vuelvo loca porque no sé dónde estás. Mis celos envenenan mi vida y mi paz. Y van corriendo por mis venas, queman cada vez que tú te vas. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele. Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Celos que son más que una locura, que me hunde la amargura de un amor irracional. Celos que se calman cuando duermes y en tus brazos me retienes y eres mío nada más. Solo mi aliento llenará la oscuridad. Infidelidades, celos, deseo, cuerpos, fluidos, de eso está lleno este episodio de La Hora Extra. Bienvenidos, bienvenidas. Nadie como Pedro Almodóvar para retratar todas esas pasiones encendidas, los celos. ¿De qué asunto tan importante tienes que hablar con él? Ya de ninguno. Lo único que quiero es olvidarlo. Y tú deberías hacer lo mismo. ¿Se acuerdan de Mujeres al borde de un ataque de nervios, por ejemplo? Esta escena entre Julieta Serrano, desquiciada, y Carmen Maura sujetando el vaso de gazpacho, los celos, la infidelidad. Solo matándole conseguiré olvidarle. El hombre de nuestra recomendación literaria de hoy es un infiel y acaba precisamente asesinado por su novia y por la madre de su novia, que pasean su cadáver por Garrucha, en Almería. Empezamos. Si uno busca Bruno Arriaga en Instagram, encuentra a muchos, pero si uno busca Carla Niman, solamente 2 o 3. Recibimos en La Hora Extra a una de ellas. Carla, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Carla vive, también escribe y a veces hace teatro. Leemos en la página web de la Fundación Antonio Gala, de la que fuiste residente. Carla ha escrito mucha poesía, mucho teatro, ha dirigido, ha actuado. Tener la carne es su primera novela con Reservoir Books, el primer libro que leo en el que se hacen eco de este tema en la sesión 53 de Shakira y Bizarrap, y es que la infidelidad y los celos son el motor de esta trama. Es algo que incluiste a última hora, porque esto es muy reciente, este debate de Shakira. Pues en realidad no se incluyó a última hora. Sí que es verdad que la pieza esta de Shakira es algo que me llevaba rondando desde hace tiempo y sí que hubo un punto de querer incluirla o no, había como unas dudas, pero sí, los celos es un tema que a mí me interesaba mucho abordar en esta novela, en Tener la carne. Creo que estamos en un momento, sobre todo con esta cultura de la cancelación y estas frases míticas de responsabilidad afectiva y que a veces resulta algo conflictivo, ¿no? A la hora de manejarse públicamente o en sociedad, como si tuviéramos que llevar constantemente una especie de código civil en la mano para mostrar lo buenos y hermosos que somos, cuando hay mucho también de autosaboteo, ¿no? Cuando una experimenta los celos. Y bueno, quería hacer un poco una radiografía de qué le ocurre, este pensamiento en bruto, qué le ocurre a este personaje. Nos lo han vendido como un thriller almodovariano, y lo es. A mí me ha evocado a Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Tacones lejanos, Hasta volver y Qué hacer con un cadáver. La cubierta del libro, de hecho, podría ser el póster de una película de Almodóvar, con esas letras grandes en rojo sobre un fondo rosa, y en la imagen un cactus, que un cactus, para quien no lo sepa, es una planta suculenta, es decir, que acumula fluidos en sus hojas, dando una sensación carnosa. Antes de entrar en todo esto, tú, que eres muy joven, porque no has cumplido todavía los 30 años, ¿ha sido Almodóvar una influencia para ti? Pues la verdad que yo creo que ha sido en todo caso inconsciente, porque no estaba pensando en Almodóvar, ha sido a posteriori que mucha gente me lo mencionaba. Es verdad que hay algo del paisaje, algo del delirio que trabaja
trabaja mucho Almodóvar y para mí es todo un honor, ¿no? que se compare o que haya como algo, que se perciba algo de influencia. Pero realmente creo que ha sido más desde novelistas como Annie Ernaux o Ariana Harwich o incluso Samantha Schweblin, ha habido un poquito de esto. No mencionas a Pedro en los agradecimientos si hablas de delirios rabelesianos, es decir, literatura humorística, sátira sociopolítica, pedagogía humanista para tratar temas fantásticos o exuberantes. De todo esto hay en Tener la carne, que nos cuenta la historia de una chica con la ayuda de su madre ha matado a su novio. Antes de entrar en la historia, te quiero preguntar por el cactus, por los cuerpos, por los fluidos, porque es algo que analizas mucho en tu obra. En tu poemario Líquida tuya y vertebrada, el cuerpo celebrando su biología y enamorándose de los fluidos propios y ajenos. Tus piezas teatrales han sido reunidas en Quiero ver cómo la gente sin cuerpos hace el amor. Me ha recordado un poco a Sara Torres, la poeta, que también nos presentó con Reservoir Books su primera novela y que analizaba mucho el cuerpo y la culpa. Aquí la protagonista de Tener la carne también reconoce que no sabe gestionar bien la culpa. Y nos decía Sara Torres que el cuerpo es un sujeto político y que los cuerpos feminizados sufren más por la culpa que carga sobre ellos este sistema. Bueno, claro, aquí lo que ocurre es que el personaje protagonista está casi en simbiosis con su madre. O sea, tiene una relación ¿cómo decir? Que biológicamente casi es como si estuvieran todavía pegadas por ese cordón umbilical que no se ha terminado de cortar. Entonces, en cuanto a la culpa, esto lo que provoca es que si la madre siente culpa o la hija siente culpa, como están de alguna manera unidas por lo físico casi, pues hace que se multipliquen las culpas, que tengan que tener duelos compartidos y esto hace que sea mucho más incómodo de llevar, ¿no? Como si los errores que ha cometido mi madre o los acontecimientos que ha vivido mi madre los tuviera que repetir yo, ¿no? Esto es lo que se pregunta la protagonista y viceversa, ¿no? Es como si una fuera el apéndice de la otra y ahí, en ese sentido, sí hay algo como de culpa vertebrada dentro de estos dos cuerpos. Mi única patología es mi madre, dice. Es verdad que hay mucho de la relación entre mami y yo que se repite constantemente. Eres mi hija y por lo tanto un alargamiento de mi carne. Desea ser una rama amputada del árbol genealógico, separarse de los efluvios de su caca, pis, sangre, semen, además de zumo de limón, además de aceite de oliva, agua. Podríamos decir casi que es una novela muy escatológica en algunos momentos, pero con mucho humor. No sé si son estos temas íntimos sobre los que sentimos a veces o bien culpa o bien vergüenza, ¿no? Hablar de algo tan natural como todos estos fluidos y hay que naturalizarlo más, valga la redundancia, desde la literatura. Sí, es un tema que llevo trabajando ya unos años y es por esta sensación como de medio extrañamiento cuando realmente son fluidos o secreciones que estamos transportando a diario. Quiero decir, yo me levanto con un páncreas y una vesícula y unas secreciones y estoy en constante relación con todo este tipo de líquidos, ¿no? De hecho, yo tengo una relación permanente con el retrete, ¿no? Como todos nosotros. Lo que ocurre es que de repente hay una sensación como de secreto misterioso que albergamos dentro de nuestro cuerpo cuando realmente a todos nos ocurre, ¿no? Entonces es un poco esta reflexión de por qué no intimar con tu propia secreción, ¿no? Que al final forma parte de ti y está integrada dentro de tu cuerpo. Y además el deseo y el sexo femenino, que también se aborda mucho, ¿no? Un tema también que hasta ahora era algo íntimo, ¿no? Claro, sí. También hay una sensación como de tratar, de abordar el sexo, de poder tratar el deseo de una manera mucho más abierta, incluso llegando a territorios algo oscuros, porque creo que siempre nos colocamos en un lugar como tremendamente, como decir, políticamente correcto, cuando es que hay de todo. O sea, creo que es interesante como radiografiar todo este tipo de condiciones humanas. Y esta radiografía en Tener la carne se hace a través de una suerte de diario. Me ha recordado también a Yo que fui un perro, una novela que nos presentaba Antonio Soler hace unos días. Era el diario de un maltratador o de un acosador, de una persona, un hombre, un joven estudiante de medicina muy posesivo, muy celoso. Aquí también la protagonista busca a su pareja con la rabia de un perro celoso, puedo leer. Solo sabemos que lo firma una tal C de Carla, que tampoco ha cumplido los 30 años, o eso dice, una chica que va dejando mensajes en el buzón de voz de un juez. ¿Qué tiene
el diario, esta forma de confesar por días o por fascículos que tiene ella, lo más íntimo? Claro, esto es lo que le permite a ella precisamente poder hablar consigo misma, porque realmente es un diálogo tramposo, porque realmente el interlocutor que tiene es un juez que nunca le contesta. Entonces, casi diría que es un monólogo cuyo interlocutor o interlocutora directa al final es ella misma, ¿no? Entonces, esto es lo que le permite justamente poder dialogar consigo misma y con el monstruo que ella podría llegar a ser o que en efecto es. Y también justamente no tener que sancionarse porque es como un torrente de pensamiento en bruto que no ha terminado de salir del todo, de ejecutarse del todo. Entonces, esto justo le permite no usar estas categorías como de moralidad, inmoralidad, correcto, incorrecto, sino poder meterse, como decíamos, en esos meandros de la oscuridad del pensamiento, pero de un pensamiento en bruto, ¿no? Casi un desfiladero de pensamientos y de oscuridades. Él es infiel, ella siente celos, a veces ganas de venganza, lo persigue, lo espía. Si esta confesión la hubiera hecho un personaje masculino, un hombre, ¿adquiriría otro cariz, otro tinte la historia? ¿Sería más dura? Puede ser, a mí me interesa más desde la mujer justamente porque hay algo sancionador desde la sociedad, ¿no? Desde la manera incluso en la que percibimos a una mujer que de pronto puede ejecutar como acciones tan perversas. Entonces me interesaba sobre todo indagar ahí sin ningún tipo de categoría, como te comentaba, y ver un poco cuál es la reacción, ¿no? Si realmente con un hombre somos un poco más tajantes, con las mujeres no sé. Entonces me apetecía como investigarlo desde ahí, explorarlo. Te quiero preguntar quién es su señoría, que es el título de uno de los capítulos. El juez es el receptor de estos mensajes. Para mí, el juez es el lector, al final, ¿no? Me llama la atención la relación que tiene C con él, una relación unidireccional, como tú cuando escribes y te diriges al lector. Me gustaría que a usted le perdiera una especie de devoción por mí, le dice ella en uno de los mensajes que le deja. No sé si te sientes juzgada por los lectores, si buscas también que sientan devoción por ti o su validación de alguna forma. Bueno, yo creo que siempre estamos buscando la validación y la aprobación externa, ¿no? Pero claro, aquí el juez creo que es el interlocutor perfecto para un personaje de este calibre, ¿no? Porque ella está todo el tiempo buscando esa aprobación externa, como decíamos antes. ¿Y por qué selecciona a un juez? Pues porque hay algo como de ley, ¿no? Es esta persona que le va a procurar la aprobación, la corrección. Él es el que sujeta la ley, ese código civil del que hablábamos antes. Pero como no le contesta, no hay un poder sancionador final. Entonces, en ese sentido, se mueve inteligentemente entre esa disyuntiva, ¿no? Mami y yo estamos en una transgresión, en un juego, en un acontecimiento, un trabajo limpio y razonado, que es el de cargarse la pareja de esta chica. Entiendo que cuando conozca la historia completa me disculpará, le dice ella al juez. ¿Tiene disculpa la protagonista? ¿Podemos llegar a entender lo que hace? ¿Podemos reconocernos todos en esas locuras o delirios que se le pasan por la cabeza? Yo creo que sí, precisamente porque ya llega un punto en el que, bueno, ella ya establece sus propias lógicas desde el inicio, pasamos de un plano real a un plano casi de la fantasía, que es el de su mente, que funciona, como decía, con otras lógicas y otras categorías, como que están derrumbadas las categorías de moralidad o de corrección. Entonces llega un punto en el que el lector ya crea un pacto con esta protagonista y rápidamente se introduce en esa mente y claramente ve un reflejo con su propia mente. Yo creo que todos tenemos un poco de delirios en la cabeza, ¿no? Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Tienen la entrevista completa en nuestra web y en Ser Podcast. Elfriede Jelinek, la premio Nobel austriaca, es una fuerte influencia para jóvenes creadoras como Carla Niemann. Pues a mí me gusta mucho, tiene varias, ¿no? Tiene El deseo, luego tiene La pianista, que creo que es como la que conocemos todos, ¿no? Que luego adaptó Haneke al cine. Y ahí es donde realmente me interesa cómo trabaja los vínculos maternofiliales, esas obsesiones que son elementos de la condición humana que me interesan mucho
mucho explorar, ¿no? Y cómo ella se acaba entremetiendo en lugares y recovecos que resultan incluso repugnantes, ¿no? Y cómo se atreve a la hora de describirlos sin ningún tipo de, ¿cómo decir?, de pudor. Y también Silvia Hidalgo nos decía en el último episodio de La Hora Extra que Jelinek forma parte de su universo de desquiciadas. Es que me encanta esto de desatarse, pero con un bisturí tan fino, tan delicado, ¿no? Y después de estructurar todo eso de esa manera tan mágica como hace Jelinek, ¿no? Abrazar los sentimientos y las emociones más bajas del ser humano y construir desde ahí, ¿no? La ira, la envidia, el despecho, todos estos sentimientos con los que nos sentimos tan incómodos y que de la mañana a la noche yo creo que pasamos por ahí, lo abrazan y construyen desde ahí algo bonito. Bueno, bonito, oscuro y doloroso. La novelista y dramaturga, autora de La pianista, es poco conocida en España. Por el Teatro de la Abadía acaba de pasar Viaje de invierno, un montaje que ahora hace gira nacional y que nos acerca a una de las voces más singulares de la dramaturgia europea contemporánea. Entre Schubert y la música electrónica, Raquel García ha conversado con su directora de esta obra coreografiada por Encarni Sánchez. Le haré llegar mis instrucciones. Por escrito. Lo que estás haciendo es malsano. ¿Por qué te comportas tú así? Hace algo más de 20 años, Michael Haneke dirigió a Isabelle Huppert en La pianista, consiguiendo el gran premio del jurado de Cannes. Se trata de la controvertida adaptación de la obra de la premio Nobel austríaca Elfriede Jelinek, no demasiado conocida para el gran público y poco representada en España. Mujer comprometida con sus ideas, subversiva, pionera del teatro postdramático, así la define Magda Puyo, responsable de la dramaturgia de Viaje de invierno, el día que Jelinek dejó de tocar a Schubert, una adaptación de canciones de Franz Schubert y Wilhelm Müller que propone la autora a partir de sus propias experiencias artísticas e íntimas. Ella es pianista, la obligaron a conocer y a tocar como 7 u 8 instrumentos, etcétera, cuando era joven, ¿no? Eso le produjo toda una serie de cosas. Y ella escribe en el ordenador igual como una pianista toca el piano, es decir, les vomita texto, pero de una manera absolutamente genial, porque todos son frases hechas, juegos, es música, el sonido es música, por eso es tan difícil la traducción. Cualquier cosa era mejor que asirme al paso del tiempo. Jelinek juega con la palabra, la que impregna de una visión feminista y política, una mirada crítica y muchas veces incómoda sobre temas capitales en su obra, como son la memoria y la identidad. Ella, de alguna manera, culpa mucho a la sociedad europea de esconder, y eso es un hilo que nos viene hacia nosotros ahora, al siglo XXI, que es lo que nos está pasando de alguna manera, no solo con el fascismo, sino también con la inmigración, ¿no? Cómo escondemos debajo de la alfombra, debajo en el sótano, todo este tema. Acusada de pornográfica por la reivindicación que siempre ha hecho de la sexualidad femenina, Jelinek nos propone en este Viaje de invierno una búsqueda del amor y del deseo que nunca llega a encontrar y que representa lo que ha terminado siendo su propia vida. Trabaja como con capítulos distintos que tienen tonalidades muy distintas. Por ejemplo, hay capítulos mucho más irónicos, mucho más humorísticos, y hay capítulos mucho más tiernos, más profundos, y otros más intelectuales. Yo diría que tiene 3 formas de atacar la escena, ¿no? Desde el humor y la ironía, desde la ternura y la comprensión del ser humano, y también desde la crítica al artista, a ella misma, al artista. ¿Para qué sirve el artista, no? Si no es para subvertir. La obra aborda temas como la sexualidad mediatizada por Internet, la perversión de la opinión pública, el culto a la juventud, la presencia del fascismo latente, el paso inexorable del tiempo, el amor-odio hacia su madre, la demencia y el abandono de su padre o la autocrítica. Un texto complejo que sobre el escenario acompaña de música y movimiento bajo la dirección coreográfica de Encarni Sánchez. Es un camino que hemos ido descubriendo, donde el movimiento se ha ido creando primero a través de laboratorios, también creando a través de formar ese cuerpo que no es un único cuerpo, sino que es 5 cuerpos en escena que representan una voz que se divide en 5 voces y en música, y es muy divertido encontrar la ironía
en el movimiento sin que sea una coreografía evidente. Que eso me parece maravilloso porque rompe con todos mis esquemas de coreógrafa. Con una puesta en escena cambiante, descubrimos en Viaje de Invierno una obra nueva en cada función que, lejos de la evidencia, se plantea como un reto a los espectadores. Precisamente el director de La Abadía, Juan Mayorga, estrena esta semana en el Festival de Otoño La Gran Cacería, un texto que ha escrito y que dirige con el actor inglés Will King como protagonista. Coproducida por el Teatro del Barrio, se va a estrenar en la Sala Cuarta Pared. La Gran Cacería nos pregunta: ¿sabéis vosotros qué os quita el sueño? Hallándome una noche en un barco, insomne, en un viaje de regreso desde Sicilia a Italia, me preguntaba qué era aquello que me estaba impidiendo dormir, qué me quitaba el sueño. Y mi cabeza se fue hacia otro barco, un barco que había visto representado en la Catedral de Montreal en un mosaico. Este barco era el Arca de Noé, en que entraban y salían animales. Y pensando en ese segundo barco, mi cabeza se fue hacia un tercero, que había encontrado en otro mosaico en la villa romana de Casale. Pero lo que se representaba en ese segundo mosaico, y lo que representaba ese tercer barco, era la captura de animales en Asia y África para ser llevados a Roma y desde allí distribuidos a los circos del imperio, donde serían exhibidos como marcas, como signos de la fuerza y de la belleza de Roma. Y entonces se me hizo claro que el Mediterráneo, el Mare Nostrum, era y es un espacio extraordinariamente denso en narraciones, en mitos, en cultura, y también un espacio extraordinariamente violento. El director del Festival de Otoño, Alberto Conejero, nos ofrecía las claves de esta edición que acaba de comenzar en el último episodio de La Hora Extra. Y Alberto acaba de publicar En mitad de tanto fuego, con la editorial Dos Bigotes. Y frente al fuego nuestros cuerpos arrojaban sombras por todas las paredes de la cueva como pinturas fugaces. Es una obra estrenada este verano y que podremos ver en los teatros del Canal el año que viene. Nos cuenta la historia de Patroclo, el más amado por Aquiles, una aproximación a un canto o poema de la Ilíada. ¿Por qué te obsesionan los clásicos desde tu adolescencia y la historia de Patroclo en particular? No sé si hay cierto reconocimiento entre raros ahí. Del todo, del todo. Yo tengo cierta obsesión por los personajes secundarios, ¿no? O que han estado como en un margen de la fotografía o directamente fuera, quizá por mi propia adolescencia, que fue la de un adolescente raro para los demás, porque todos somos la rareza de otra persona. Esto me hubiera gustado saberlo con más claridad en ese momento, ¿no? Pues fue una adolescencia marica en un barrio de extrarradio, donde de repente yo encontré la literatura un refugio y dentro de las estrecheces económicas, en los clásicos y en la Ilíada y la Odisea, pues encontré un infinito en el que viajar, en el que imaginar, en el que las paredes de ese pequeño cuarto caían y yo de repente estaba en primera línea de la batalla o abrazado a un héroe o cerca de los dioses y de ahí, porque podría dar razones que tuvieran que ver con la erudición, pero lo diré que fue la emoción y la libertad. Y en el caso de Patroclo, pues es un personaje que siempre ha sido abordado, o muchas veces abordado desde el eufemismo, que la tradición ha quemado y ha hecho que desapareciera obras que hablaban más a las claras de su relación con Aquiles, y por todas estas razones yo me metí ahí a darle voz a Patroclo, a contar esta historia de amor y muerte, el clásico binomio de Eros y Thanatos, y tristemente, porque también hay algo de alegato antibélico en mitad de tanto fuego, es muy triste cómo a veces la realidad se empecina en dar vigencia a un texto. Nuestra historia no puede entenderse sin la guerra. Es un texto lleno, de hecho, de textos o de referencias antibelicistas. Esto es fruto del estallido de la guerra en Ucrania. Ahora además coge un nuevo significado con la guerra contra Palestina. ¿De dónde surge? ¿Cómo ha sido esa selección de textos, ese proceso de documentación? Fíjate, me lo han preguntado con El Mar. ¿Tú, Alberto, pensabas que íbamos a estar en una situación política donde un texto así podría llegar a ser censurado? Y digo, no lo pensé. Pero, sin embargo, la intuición escribió ese texto en este momento. Yo recuerdo las primeras funciones del Mar, que estallaba la guerra de Ucrania y la gente a veces espontáneamente, al acabar las funciones, decía en el Teatro Nacional de Cataluña, no a la guerra.
Este fin de semana pasado, cuando presentábamos En mitad de tanto fuego, con las imágenes terribles que nos llegan con tantos civiles, ¿no?, víctimas inocentes bajo los escombros, dices qué triste a veces cómo la intuición precede una certeza, ¿no? Y es verdad que algo se empezaba a armar en los discursos internacionales con esas grandes palabras: gloria, patria, nación, ¿no?, la inmortalidad. Eso que dice el texto al final es que al final siempre aparece un iluminado que reclama la gloria, que reclama el derecho, ¿no?, sobre un territorio, y a veces la labor de un creador es estar atento a lo que tiembla en el aire y aún no tiene nombre, ¿no? Y quizá la creación lo recoge antes. ¿Es impotente el arte ante la guerra, como dices o como escribes? ¿Y qué papel puede entonces jugar el arte frente a la barbarie, a la violencia? El Guernica no ha impedido ninguna guerra. Ni las canciones antibelicistas, ni los poemas que hablan de los muertos, ¿no? Leía mucha poesía antibelicista después de la Primera Guerra Mundial y llegó la Segunda. Yo creo que es inútil. E inútil en el sentido de que no la va a parar, pero al menos el recordatorio, al menos no perder la batalla de la memoria, de las víctimas, de los horrores, que después de la guerra, ese poema de Wisława Szymborska tan hermoso, dice, bueno, cuando se van las cámaras hay alguien en los escombros, ¿no?, buscando el cadáver amado, alguien que intenta recomponer la vida donde estuvo. Y yo creo que el arte ocupa ese lugar de recordatorio y de advertencia. Quizá la advertencia sea inútil, pero qué peligroso sería que no estuviera esa advertencia. Porque al menos el silencio contra la fosa común, el silencio contra los señores de la guerra, el silencio contra los señores de la industria armamentística, eso ocupa la creación. Pero yo creo que tenemos que admitir esa derrota, que el arte es inútil frente a la guerra, pero no frente a la humanidad herida. Ahí tiene que estar el arte acompañando con la memoria, con los poemas, con los cuidados y nombrando para que al horror no siga el olvido. Esta es la historia de mi carne, allí donde coincidieron la muerte y el amor, carne enamorada y deseo, un deseo libre y disidente. Recoges la violencia de la guerra, pero también la violencia del deseo. Es el deseo, la carne, la pasión, algo violento, destructivo, de ahí surge la belleza. Bueno, yo creo que en el texto está planteado quizá el deseo como un itinerario irracional que no obedece ni siquiera a las normas de la guerra, ¿no? Y en este sentido, el deseo disidente, los cuerpos disidentes. Para mí, Patroclo es un gran disidente, porque es que la Ilíada empieza con dos guerreros que deciden no batallar. Son dos desertores, en cierto modo. Luego yo, lógicamente, ensancho y me apropio de esa disidencia y cambio o transformo las razones, pero para mí el deseo es una herramienta muy poderosa precisamente porque rompe cualquier certeza, porque va en contra incluso a veces de nuestros intereses racionales, y para mí Patroclo forma parte de una estirpe de raros y raras que, si hubieran tenido quizá la oportunidad de gobernarnos, de gobernar lo común, nuestra historia hubiera sido mejor. Patroclo en un momento dado fantasea con eso, ¿no? Si el mundo hubiera sido de los raros, de los centauros, de las gorgonas, de las amazonas, ¿no? Si en vez de vencer a Aquiles hubieran vencido las amazonas, hubiera matrias comandadas por amazonas. Y hay algo que dice Paul B. Preciado, que para mí ha sido una guía, que es poder soñar de otro modo, poder imaginarnos de otro modo para que la historia sea distinta. Y eso es lo que hace Patroclo, quizá inútilmente, pero todo el relato está pensando que hubiera sido de nosotros si de repente una historia como la de él y la de Aquiles no hubiera acabado con la muerte, ¿no? Y por último, Patroclo dice que si alguien abre mi tumba tiempo después, que vean cómo en mi sudario humea aún por el deseo. Es una celebración de la carne. Yo quería en este texto también ir con mi escritura a lugares más gozosos, más eróticos, una celebración de la alegría. De la alegría también, de la alegría de estar vivos, ¿no? De la alegría de aquellos que han estado, con perdón, jodidos. Eso que dice Lemebel, que yo cito, hay una cita de Lemebel: tengo cicatrices de risas en mi espalda. ¿Queréis verlas? Bueno, pues Patroclo muestra sus cicatrices de las veces que se le han reído a las espaldas, pero también reclama un cuerpo con derecho al resentimiento y a la alegría. Paul B. Preciado, Lemebel, veo que bebes de las mismas fuentes y experiencias que Lobato y Rojas. Algunas tradiciones ponen a Patroclo como representante de la comunidad LGTBI, otras todo lo contrario, y precisamente al Festival de Otoño llega Sodoma. Hemos hablado con Lobato y Rojas también de la resignificación de grandes clásicos y personajes de la literatura en una obra que, entre otras muchas cosas de las que hemos hablado, también aborda la representatividad de las personas LGTBI. ¿Crees que Patroclo puede ser representativo de algo, o
qué o quién representa a las personas LGTBI. En este sentido, a mí me gustaría, fíjate, creo que ojalá yo viva llegue a ver un mundo en el que la gente hetero, no sé decirlo de otro modo, la gente que no es LGTB, también se emocione y se vea representado por esos personajes. Yo creo que es una asignatura pendiente, igual que en mi adolescencia yo me he emocionado y me emociona aún historias de amor heterosexual. Tendrá que llegar el momento en que alguien vea una peli LGTB y se siente identificado y empatía, ¿no? A mí me gustaría hablar de esa representatividad, ya que me das la ocasión, que la gente puede ir a ver Sodoma en el Festival de Otoño con independencia de su orientación o identidad sexoafectiva, sabiendo que algo de lo que va a ocurrir ahí también le interpela, sea su identidad sexoafectiva o no. Porque yo creo que esto es la asignatura pendiente, porque seguro que va a descubrir algo de sí mismo, ojalá, y si no, la realidad de los hombres y mujeres que nos rodean, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera que Patroclo, porque todos, insisto, todos hemos sido raros en alguna ocasión, que cualquier persona pudiera emocionarse y sentirse interpelado por este hombre enamorado, por este raro enamorado y por este hombre que lo que quiere, creo que es lo que queremos todos y todas, vivir la vida con la mayor alegría y la mayor dignidad. Alberto Conejero, no hemos venido al mundo para ser pisoteados, es mejor una vida larga y sin fama que una breve y la gloria. Gracias por haber estado en Hora Extra. A ti de corazón, gracias. Aarón Lobato y Julio Rojas. Lobato y Rojas, bienvenidos a La Hora Extra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por... En 2014 creasteis Los Bárbaros, una plataforma de apoyo a la producción y distribución de textos de otros dramaturgos. Desde 2017 creáis vuestros propios montajes. Aarón dirige, Julio escribe y hoy vamos a hablar de Sodoma, que estrenáis en la Sala Mirador de Madrid esta próxima semana y es lo que hemos querido destacar dentro del Festival de Otoño. Vosotros también resignificáis los clásicos y a personajes de la literatura, como Martirio, de la casa de Bernarda Alba, vuestro último montaje. ¿Por qué? ¿De dónde surge este interés por los clásicos y por estos personajes? A ver, yo creo que tanto Aarón como yo hemos sido y somos esos lectores un poco voraces y un poco frikis y un poco mitómanos en cuanto a estas obras de la literatura universal, ¿no? Y un poco como hace Alberto con el personaje de Patroclo, es como atravesarlo un poco por nuestra visión de ese personaje o de esa situación o de ese texto y cómo nos llega hasta nosotros. Creo que tiene mucho de mitómano en ambos casos y de amor por la literatura y por la literatura dramática que tenemos desde niños. Como buenos niños del teatro hemos sido niños raros. Así que... Sodoma es una resignificación contemporánea del mito bíblico, esa ciudad destruida por Dios después de que los ángeles no fueran capaces de encontrar hombres justos entre sus muros. 4 personajes en esta obra: Azazel y Belial, 2 ángeles, Edith, la esposa de Lot convertida en estatua de sal, y el autor, un personaje con un bloqueo creativo y existencial. Antes de entrar en detalles, ¿por qué traer Sodoma, que está a 897 horas a pie, a la España del siglo XXI? El encuentro con Sodoma y con lo que es el mito bíblico fue un encuentro fortuito. Por un error mío al escribir en Google, buscando otra cosa, me encontré con una cita bíblica de Sodoma, que justo es la que están todos los sodomitas en las puertas de la casa de Lot diciendo que saque a esos ángeles que han ido a su casa porque quieren fornicar con ellos. Entonces, en ese momento, Julio y yo estábamos buscando algo sobre qué íbamos a hacer. Y yo le dije, Julio, aquí hay una obra de teatro. O sea, aquí hay algo sobre lo que escribir. O sea, en la Biblia se dice que los sodomitas querían fornicar con estos ángeles y luego se les castiga por esto. Empezamos a trabajar sobre el mito y hubo una primera versión de Sodoma en la que solo eran los 2 ángeles y se hablaba solo de esa parte del mito, ¿vale? Que fue una primera idea que era para hacer Julio y yo los personajes y hacer un poco nosotros nuestro montaje. Vino Martirio por medio y luego Julio retomó el proyecto en un taller de reescritura y de escuela de artistas, en el que él vio, bueno, que lo explique, él vio que quizás se quedaba un poquito a corto esa primera versión y se quedaba un poco por encima. Sí, de alguna manera sentía que estaba hablando de la homosexualidad como si el tema no fuese conmigo. Y
yo como homosexual, de alguna forma sentí que tenía que involucrarme más en el texto que estaba escribiendo, por mucho que cogiésemos ese mito bíblico, que es como pues un mito referencial y bastante duro en lo que se refiere a la percepción que se ha tenido sobre los homosexuales en la historia, ¿no? Pero sentía que mi voz como autor y como homosexual tenía que estar en el propio texto. Y de ahí nació ese otro personaje que has mencionado, el autor. Y también, por supuesto, los personajes de Los Ángeles, al relacionarse de alguna manera con ese tercer personaje, cambió la estructura del texto y bueno, hemos llegado así después de muchas versiones hasta el día de hoy. Azazel y Belial son dos ángeles muy distintos en su concepción de lo que es la homosexualidad, lo que es la, entre comillas, normalidad, el orgullo, si hay que sentirse orgulloso de ser homosexual o no. Uno de ellos casi podría ser un gay de Vox, de hecho. Sodoma es una ciudad preñada por el vicio, el pecado, la perversión. Sodoma es un estado mental, una metáfora cruel. ¿Qué sería Sodoma hoy y es posible reconciliar a estos dos ángeles? Es una buena pregunta. Yo creo que sí es posible reconciliar posturas así, siempre y cuando se haga como el esfuerzo por escuchar. Porque muchas veces en el extremismo, en la opinión de cualquier tipo, el problema no es que pienses que el de delante no tiene nada de razón, sino que pienses que tú tienes la razón absoluta. Entonces yo creo que posturas así de extremas, si se escuchan, probablemente tenderán a entenderse. Pero es muy difícil escucharse. Se ve en el mundo de hoy, en cualquier asunto. O sea, ya evidentemente con la guerra que está pasando en Gaza se ve, pero no tanto por la guerra, sino por las posiciones que genera en quienes la observamos, ¿no? No hay que irse solo a la guerra, sino sí. en nuestro ámbito diario, en la política, cómo se está polarizando todo, que también claro. Que es un poco necesidad de escucharse y necesidad de reconocerse en el otro. Es decir, no hay que tener la razón en todo, no hay que tener una opinión tan cerrada sobre todo, hay que dejar entenderse por la otra persona. Luego también yo creo que estos dos ángeles, estas dos posiciones, surgen también, yo siempre lo he dicho, digo, Azazel y Belial son partes también de nosotros, de nuestro crecimiento como gays en la vida, ¿no? Es decir, yo he sido Belial en un momento dado y ahora estoy en un momento más Azazel y ahora estoy en otro momento, que creo que es una transición y son dos representaciones de dos partes también de uno mismo y también son partes que se ven ahora en la sociedad, que se ven ahora en el mundo, en el colectivo, ¿no? Sí, incluso son discusiones que nosotros hemos tenido presenciado en nuestros grupos de amigos en cuanto a posturas sobre cómo afrontar la visibilidad de la propia sexualidad o de un conflicto determinado que tiene que ver con el colectivo o con cómo nos relacionamos con... Entonces yo creo que sí, que existen ambas posturas y que ojalá haya entendimiento. Sí, también es eso. Yo creo que hay una parte muy importante en el texto y esto lo estuvimos trabajando en el momento de la creación, que es esa observación, observarnos a nosotros mismos como colectivo, dónde estamos y qué partes tenemos positivas, qué partes negativas, qué partes nos gustan y qué partes no nos gustan tanto, porque sí que hay ciertos peligros que están ahí y ciertas alarmas rojas, bombillas rojas que hay hoy por hoy, sobre todo yo, así la primera cosa que se me viene a la cabeza y que creo que es una cosa que tiene que llamarnos mucha atención es el mundo del chemsex y de las drogas, que está muy presente en el colectivo y que hay mucha normalización. Entonces, creo que esos son temas que tocamos, o sea, los apuntamos y nos metemos en ellos, pero tampoco es una obra que vaya sobre ese tema. Pero creo que era importante también marcarlos, ¿no? Sí, bueno, es interesante, ¿no? Desde Madonna, Lady Gaga, al chemsex, como decías, Grindr, las saunas, los cuartos oscuros. Hay aquí también un debate muy interesante sobre qué representa al colectivo, a las personas LGTBI. En parte es también una de las tensiones del propio texto y de los temas que tratamos. ¿Soy yo representativo de algo? ¿Soy yo ese sodomita justo
que buscan los ángeles, qué es un hombre justo, qué representa, qué podría salvar a esta ciudad. Yo creo que esas son preguntas que el propio texto propone, y el montaje también lo hace, y es parte del problema, del problema, quiero decir, en un sentido dramático de la función. Hay también un homenaje muy bonito a todas las luchas históricas, ¿no?, de las personas LGTBI. Eso queríamos. Eso queríais también. Bueno, es un montaje con el que los millennials nos podemos sentir muy identificados, pero también los jóvenes de hoy, es importante recordarles esto a los jóvenes de hoy. Sí, yo creo, mira, una cosa que nosotros siempre nos ponemos cuando empezamos un proyecto y tenemos el texto y empezamos los ensayos, yo siempre digo, ok, ¿de qué va esta obra? ¿De qué va? Lo más, o sea, en una frase, en poco, ¿cómo le explicas esta obra? Y yo siempre he dicho, y como lo estoy afrontando como director, es que esta obra va sobre el orgullo. Sobre el orgullo. Es el reconocimiento y orgullo de ser quien soy, orgullo como colectivo y orgullo de estar donde estamos. Es muy importante dar valor a los que vinieron antes. Es muy fuerte. Cuando lees cosas, se me pone los pelos de punta y me emociona un poco, pero es que hay gente que ha pasado mucho por ser, no por querer, que eso también es una cosa que decimos en el texto. Nosotros al colectivo LGTBIQ+, no se nos ha tratado mal por amar, como decían en ciertos lemas hace poco en el Ayuntamiento de Madrid. Ames a quien ames, Madrid te ama. No es ames a quien ames. Tú cuando eres un niño no amas a nadie. A ti te hacen bullying en el colegio por ser. A una chica, a un chico trans, le hacen bullying en el colegio por ser. Es muy fuerte que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal y ha muerto, ha dado su vida para que nosotros hoy podamos estar en Madrid, en España, que estamos en un sitio privilegiado, bien, siendo como somos, sí. Y podemos ser libres y ser personas en las que todavía hay que seguir luchando, no hay que olvidarlo, sí. Porque hay veces que nos olvidamos y parece que cuando llega el orgullo y tal, nos olvidamos de que parece que está todo conseguido. Hay que seguir luchando y hay que agradecer mucho a todas esas personas que vinieron antes, a todas esas personas que murieron, que pusieron la cara y que recibieron la bofetada, y que gracias a ellos nosotros no hemos recibido el impacto. Hablabas antes de Gaza, me ha parecido también un texto antibelicista, o que por lo menos plantea el debate sobre qué es el bien, qué es el mal, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, si merece matar a justos por pecadores. Esto cobra un nuevo significado también ahora al escucharlo, ¿no? Pues, o al leerlo como en fíjate que quizás es triste decirlo, pero estamos tan metidos ahora en los procesos, tal, no sé qué, que casi no nos da tiempo a reflexionar estas nuevas lecturas, que ahora mismo, o sea, acabo de caer que totalmente sí. Es totalmente lícita, y que también cobra sentido esta lectura de quiénes son los justos, porque también esta guerra, estas guerras, porque se nos olvida, parece que la guerra en Ucrania ha dejado de existir. Estas guerras que están existiendo, que se están dando, están también vienen dadas por esta especie de semidioses que son esos presidentes políticos, esta gente que para nosotros no contamos, somos un número. O sea, es muy fuerte. ¿Cómo podemos reescribir eso? ¿Cómo podemos hacerles llegar que las vidas cuentan? Sí. Es que el otro día, en la presentación que hizo Alberto de su libro En mitad de tanto fuego, dijo algo muy interesante que evidentemente nosotros con nuestro teatrito no podemos parar ninguna guerra, pero podemos darle voz a los muertos, que es algo que también dijo nuestra querida Meryl. Y de alguna manera esto hila también con lo que has dicho antes de hacer un homenaje a todos los que vinieron antes, ¿no? Y que eso no se olvide, ¿no? Uno escribe a veces por una necesidad personal o por crear algo, ¿no?, con tu compañía, pero de repente va creciendo eso y se le van añadiendo capas, como tú acabas de hacer con tu reflexión, y no sé, me parece que ese es el poquito valor que puede tener el arte o el teatro, creo que está ahí. La hora extra. Porque amamos la vida, porque amamos lo bello, porque amamos la cultura, el arte, porque la cultura es el mejor puente de entendimiento
entre los pueblos. El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha presentado esta semana un manifiesto del mundo de la cultura condenando la masacre en Gaza. Más de 350 artistas e intelectuales españoles se han sumado a la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén y a la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Aquellos que fueron responsables del Holocausto, de la persecución y matanzas en contra de todo lo diferente. La pregunta, ¿hace falta otro genocidio para que se liberen de su complejo de culpabilidad? Muros de la vergüenza, muros que separan, que enfrentan y que provocan guerras. Se acaban de cumplir 34 años de la caída del muro de Berlín y la Fundación Canal nos propone un ejercicio de memoria y de reflexión con una exposición sobre la lucha por la libertad y los derechos humanos que nos habla del poder del pueblo y de la palabra, capaces de conseguir un cambio en el rumbo de la historia, aunque el arte pueda parecer impotente ante la barbarie. El muro de Berlín, un mundo dividido, reúne más de 300 objetos, muchos de ellos nunca antes habían sido expuestos y que nos sirven para ir componiendo el relato de uno de los momentos históricos más relevantes del siglo XX, que remonta sus orígenes a la Segunda Guerra Mundial y cuyo legado llega hasta nuestros días. Luis Ferreiro, director de Musealia. Al final, ¿qué es el muro de Berlín? Quizás, más allá de su propia historia y como símbolo, es un mensaje del siglo XX a los ciudadanos del siglo XXI. Es un mensaje sobre división, sobre opresión, sobre la lucha por la libertad y por la democracia, y también es un mensaje de cierta esperanza, a pesar de las malas noticias que tenemos hoy en día en torno al mundo y a su división, a su fragmentación, a las guerras, a los conflictos. Las personas pueden marcar la diferencia y pueden hacer algo. Hace más de 30 años, mucha gente en muchos países se unió pacíficamente en una lucha por la democracia y por la libertad, consiguiendo realmente ellos alcanzarla y liberarse a sí mismos. Y ese es también un mensaje, creo que interesante, que podemos aprender nosotros hoy en día del Muro de Berlín. Axel Kalusmaya, director de la Fundación Muro de Berlín. And it makes the exhibition so relevant for today. In those dark times, one of the key messages is, as long as the major politicians talk to each other. La exposición sigue siendo relevante hoy, advierte, es un ruego a que los políticos hablen entre sí, como pedían Lobato y Rojas. This does not only give a lot of answers, but it raises questions. Plantea dudas sobre nuestra responsabilidad política y personal de hacer posibles los valores occidentales, la libertad y la democracia. Freedom and democracy possible. Antibelicista ha sido también la propuesta que hemos podido disfrutar hasta hoy en el Teatro Real. Orlando, una de las mejores partituras de Händel, que resume de qué ha ido este episodio de La Hora Extra. Por un lado, el deseo, la pasión. Klaus Guth, director de escena. Händel is for me, together with Mozart, he's the grand master. Händel, junto con Mozart, es el gran maestro de la declinación de todas las formas de atracción humana, del amor, del dolor, de lo que nos atrae, de lo que destruye una atracción, maestro de las reglas de la atracción y del deseo. En Orlando hay un gran repertorio de casi todas las formas posibles de amor y deseo, y la pregunta es siempre la misma: ¿quién está interpretando un papel? ¿Quién es real? ¿Quién no lo es? ¿Es el amor solo una estrategia de alguien para no estar solo? ¿Podemos sentir deseo por alguien a quien odiamos? Es el mundo salvaje, caótico, radical e irracional que vive dentro de nosotros. Y por otro lado, las guerras, la violencia. Orlando es un soldado con estrés postraumático, como los que veremos tras las guerras en Ucrania y en Palestina, advertía Guth. Describiría a Orlando como una persona que, por estar traumatizada, vive en un universo paralelo, en un mundo paralelo en el que se siente más seguro. Esto está en el centro de la historia, de la pieza, porque va de qué es real y qué no es real. ¿En qué puedo confiar? ¿Qué es una ilusión? Esto es interesante porque hace poco he leído que la formación para los ejércitos hoy se hace jugando. Juegos en los que disparas a través de una pantalla, disparas a tantas personas como sea posible y obtienes puntos si sobrevives. Esto lo utilizan en todas las formaciones militares de todo el mundo. Es un elemento educativo principal y está relacionado con esta obra. ¿Qué es real? ¿Qué no es real?
Estos soldados son personas que lanzan armamento, un cohete, un misil de crucero o lo que sea, y lo hacen pulsando un botón, como si fuera una simulación, un juego. Actually looks completely the same, like a simulation in a game. Pues a propósito de esto que dice Klaus Guth, este fin de semana ha salido una nueva entrega de Call of Duty, uno de los mejores videojuegos de disparos en primera persona, bélicos. Una serie que empezó ambientada en la Segunda Guerra Mundial y donde apretar el gatillo no genera demasiadas dudas morales al jugador. ¿Qué nos trae Call of Duty Modern Warfare 3, Víctor Rodríguez? Hola Dani, sí, ojalá las guerras solo existieran en los libros, películas y en los videojuegos. El último referente en este género virtual acaba de aterrizar para PlayStation 5 y PlayStation 4, Xbox Series One y también para PC. Es Call of Duty Modern Warfare 3 y repite la ambientación contemporánea de la entrega del año pasado. Vigílalo. Tenemos a Makarov. Procedemos a la extracción. Recibido, John. Pelearán por rescatarlo. Contamos con ello. En su modo campaña, la historia, la Fuerza Operativa 141 persigue al ultranacionalista ruso Vladimir Makarov, que quiere devolver la grandeza al Kremlin a base de misiles y gas letal. En esta entrega las misiones son más abiertas y no tan pasilleras y limitadas como en años anteriores, muy estilo Warzone, el Battle Royale gratuito de la franquicia. En total, algo más de 4 horas de aventura. Duelo por equipos. ¡Arriba, una granada! ¡Cambiando cargador! Pero como siempre será el modo multijugador online, el rey del nuevo Call of Duty, en el que pelotones de 6 contra 6 se enfrentarán a muerte o competirán por diferentes objetivos. Y en esta entrega no hay demasiadas novedades en cuanto a mecánicas, ventajas o accesorios, salvo una apuesta totalmente decidida por la nostalgia. Los 16 mapas iniciales del juego son reconstrucciones actualizadas de probablemente el mejor Call of Duty de la historia, Modern Warfare 2 de 2009. Niveles inolvidables por su diseño, como favela o aeropuerto, que nos van a deparar cientos de horas de disparos en primera persona. Lleváis media misión completada. ¡Terminadla! ¡Contacto! Además de un modo zombies, como siempre, el desarrollo y desbloqueo de armas, camuflajes y accesorios estará compartido con Warzone, que en 2024 recibirá un nuevo mapa ambientado en la campaña de Modern Warfare 3. Tienen toda la información sobre videojuegos en la página web y en el podcast de Ser Jugones. Nos vamos, Carlos Nicolás ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.